Buenas tardes con todos. Les damos la cordial bienvenida a nuestro quinto webinar del Comité de Contabilidad y Auditoría de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía. En esta oportunidad nos acompaña Mónica Tomaguila, que es la vicepresidenta del sector eléctrico del Comité de Contabilidad y Auditoría. Bienvenida, Mónica. Adelante. ¿Cómo están? Buenas tardes. Bienvenidos al webinar del día de hoy. Gracias por la presentación. Y bueno, les agradecemos el tiempo, sobre todo ahora pues que todos estamos trabajando de manera remota, de manera híbrida. Gracias por acompañarnos. Y hoy les presentamos el webinar Gestión de Riesgos en Tiempos de Crisis. Nos va a acompañar como expositor, socio de Deloitte, Gustavo Mejía. Entonces paso a contarles un poco de Gustavo. Bienvenido, Gustavo. Gustavo es socio del área de consultoría de riesgos en la oficina de Lima, Perú. Él es ingeniero de sistemas de la Universidad de los Andes de Colombia y tiene un máster en administración de negocios en la misma universidad. Y además cuenta también con un diplomado en gestión de proyectos de la Universidad de Illinois. Él tiene ya más de 20 años de experiencia viendo temas de gestión de riesgos, de control interno y cumplimiento regulatorio. Adicionalmente, ha sido profesor de la especialización de riesgos informáticos en la Universidad Externado de Colombia, en el módulo de riesgos de negocio y en la maestría de gestión de riesgos de la Universidad de AFIT de Antioquia. Gustavo ha participado, ¿no?, durante 2 años en el programa de desarrollo profesional de Deloitte & Touch en Estados Unidos, siendo miembro de la oficina de Chicago, en Illinois. Asimismo, ha participado en proyectos de Sarbanes-Oxley, auditoría interna y reportes de control interno en diversas organizaciones de servicio, entre otros. Asimismo, él es instructor de la firma, ha dictado cursos y charlas, principalmente en temas de gestión de riesgos, pero también en control interno, en programas de cumplimiento y auditoría interna. Y hoy es la persona que nos va a exponer y nos va a contar un poquito más de cómo manejar los riesgos en estos tiempos de crisis. Adelante, Gustavo, y bienvenido. Buenas tardes a todos, reciban un cordial saludo. Muchas gracias, Mónica, muy amable por la introducción. Bueno, entonces vamos a empezar la sesión. La idea es que al final tendremos una sesión de preguntas donde podremos pues discutir cualquier inquietud con relación al tema. Un segundo. Bueno, ¿ya se ve la presentación? Sí, sí se ve. Vale, perfecto. Bueno, entonces vamos a empezar por cuál es el contenido en estos momentos o qué temas queremos tocar con ustedes. Primero hablar un poco de lo impredecible de la anticipación. Aquí hay un tema y es que mucho de lo que está pasando en estos momentos con la pandemia, muy pocas compañías realmente lo lograron anticipar. Digamos que muchas compañías probablemente desde hace mucho tiempo en sus mapas de riesgos decían alguna pandemia, algún desastre natural, pero a la larga nadie lo tomó en serio, o muy pocas compañías de pronto lo tomaron en serio y alcanzaron a tomar reacción a tiempo, y más aún cuando empezó todo este tema en la China hace unos meses, pues hace unos años, hace un par de años, tal vez hacia noviembre, diciembre, que aparecieron los primeros casos, pues muy pocas compañías lograron realmente identificar el riesgo emergente y tomar acción rápidamente. Entonces muchas compañías tuvieron que empezar a actuar sobre la marcha. Entonces vamos a hablar un poco de este tema. Vamos a hablar de unas tendencias tecnológicas que también nos están poniendo en estos momentos un nivel de riesgo mayor en las organizaciones. Y por último, vamos a hablar de algunas áreas de alto impacto para la gestión de riesgos. Entonces, de lo impredecible a la anticipación. Si ustedes miran en estos momentos, por la misma forma en que los negocios se están conduciendo a nivel mundial, pues hay cada vez una interrelación mayor entre las compañías y las diferentes geografías, ¿cierto? Entonces, si ustedes miran, pues tenemos como los grandes 4 tipos de riesgos que hay y que usualmente las compañías conocen o manejan. Está el riesgo financiero, están los temas de mercado, riesgos de crédito, los temas de crisis como tal, manejo de capital, flujo de efectivo. Están los riesgos operacionales, donde vienen los temas relacionados con personas, clientes, proveedores, innovación, entre otros. Están los riesgos cibernéticos, que para todos probablemente cada vez son más conocidos porque pues en estos momentos hay una gran relevancia del tema.
y ahí aparecen temas como el Internet de las cosas, los temas de seguridad, automatización de los procesos, manejo de inteligencia artificial y uso de la tecnología. Y luego vienen los riesgos regulatorios, tienen que ver con la geopolítica, temas de medio ambiente, seguridad, sostenibilidad. Y por último, pues vienen los riesgos estratégicos y reputacionales. Si ustedes miran alrededor de toda esta gran red de riesgos y de interconexiones entre riesgos, pues hay una serie de tendencias externas que hacen presión. Hay tendencias macroeconómicas, hay el sentimiento popular. Ustedes como sector de minería, petróleo y energía lo han sentido muchas veces en sus mismas compañías, donde muchas veces las comunidades entran en contra de las compañías del sector a exigir, a generar presión. Está el sentimiento político, ¿cierto? El tema de los commodities en general en todos los países es un tema que suelen politizar mucho los políticos de turno, donde entran a hablar un poco de dichos temas y los posibles impactos de cara a la economía del país. Los desastres naturales, por otro lado hay interferencia del gobierno, hay los temas de infraestructura que construyen las naciones para asegurar que puedan ser útiles de cara a lo que es el desarrollo de la industria y otra serie de temas. Entonces, aquí hay como un mensaje importante y es que entre más se interconecta el mundo, pues mayor es la oportunidad para que las organizaciones miren hacia el futuro, pero a su vez, un mensaje muy importante de cara a la gestión de riesgos es cómo nos preparamos como organización para identificar más rápidamente estos riesgos y hacer que anticipemos cualquier respuesta de forma temprana. Entonces, de alguna manera, un mensaje aquí es, el programa de gestión de riesgos de la compañía ya no puede ser tan estático y hagamos unos talleres, en unos grupos, en unas sesiones, sino que hay que tener herramientas de monitoreo muy fuertes. Hablemos un poco de las tendencias tecnológicas. Digamos que si ustedes miran, en las últimas 2 décadas, probablemente ha habido más desarrollo tecnológico que en las 4 décadas anteriores. Digamos que si ustedes se ponen a ver, en los 70s aparecieron el paradigma cliente-servidor, luego empezaron en los 80s con un énfasis muy fuerte el tema de la computación personal, ahí fue donde aparecieron pues todas estas marcas de computadores y donde empezó ese boom de que cada quien en su casa iba a tener un computador. Luego apareció Internet, en los 2000 apareció el e-commerce y empezó el boom de las redes sociales y empezó a dispararse exponencialmente el desarrollo tecnológico. Entonces, si ustedes miran, en las últimas 2 décadas han aparecido desde los smartphones hasta hoy en día que se habla de la computación cuántica, blockchain, ya se habla de vehículos autónomos, inclusive a modo anecdótico ya hay una serie en Netflix donde uno de los protagonistas anda en un carro autónomo eléctrico además, entonces ya se empieza a ver como un desarrollo realmente cercano, ¿no? Yo creo que ya estamos a muy corto tiempo de que los carros autónomos y eléctricos sean una realidad en las calles probablemente de nuestros países. Entonces, aparecen también paradigmas como la robótica, en la cual en muchas organizaciones ya están empezando a diseñar robots para hacer análisis de datos, para monitorear información de la compañía, para ejecutar actividades que antes hacían personas. Y cuando hablamos de robot, pues no estamos hablando necesariamente como de una de las películas del robot con sus brazos y que camina y demás, sino son programas desarrollados para hacer ya actividades que antes las hacían personas. Un sector donde esto se ha visto muy fuerte es el sector financiero. Antes, cuando uno entraba a una página de un banco, le respondía a una persona en los chats, por ejemplo. Hoy en día le responde a uno lo que se llama un chatbot, y es detrás un software que tiene preconfiguradas una gran cantidad de preguntas y que va aprendiendo cada día y ya cada día asume nuevas preguntas y te responde sobre la base de lo que tú le vas diciendo, guiado por las preguntas que él mismo va haciendo. Entonces ya hay bancos donde uno entra y logra obtener cierta información o hacer ciertas transacciones apoyado por un chatbot sin ninguna intervención humana. ¿Eso qué implica? Que a esos chatbots también hay que hacerles su análisis de riesgos y mirar qué implicaciones pueden tener para la información en la compañía y de cara a, como tal, la gestión de la organización. Entonces, cuando se habla de gestión de riesgos, entonces tal vez empecemos, antes de hablar de tendencias, a alinear un poco unos conceptos.
Cuando uno habla de gestión de riesgos, un primer tema, un primer mensaje muy importante aquí es que hay estudios del Harvard Business Review inclusive, que confirman que los riesgos estratégicos son responsables del 86% de las pérdidas de valor de mercado que tienen las organizaciones. Y ese estudio también concluye que el tiempo que le dedican las organizaciones a los riesgos estratégicos no pasa del 5 o 6% de todo el portafolio de gestión de riesgos. ¿A dónde? Y la pregunta que tienen que hacerse ustedes, que seguramente tienen involucramiento en la gestión de riesgos de sus compañías, es ¿en qué están gastando realmente el tiempo en la gestión de riesgos? Y normalmente las empresas están gastando más tiempo en la gestión de riesgos de cumplimiento y riesgos sobre el reporte financiero. Ahí es donde más hay gestión y ahí es donde más hay preocupación, o donde por normas o regulaciones que han surgido en los diferentes mercados, pues las compañías se han visto abocadas a tener que trabajar en esos temas. Ya los riesgos estratégicos, donde están las grandes pérdidas, no se está trabajando adecuadamente. Entonces, cuando uno va a hablar de gestión de riesgos, uno debería partir de los riesgos en el plan estratégico y en las aspiraciones del negocio. Identificar esas perspectivas, esas tendencias y esas incertidumbres que puedan evitar que la organización logre sus iniciativas estratégicas, o dos, que si las logra, qué nuevos riesgos estratégicos puede tener el negocio, ¿no? Y hay un tema importante también a nivel estratégico, y es qué riesgos me generaría en sí esa iniciativa estratégica. Luego yo debería enfocarme en los riesgos de la ejecución de dicha estrategia. Ahí ya estamos hablando de esos riesgos que están en la operación del negocio y en el cómo implemento yo la estrategia para asegurar que es exitosa. Y por último, un tercer frente muy importante son los riesgos emergentes. Cómo la organización está monitoreando esos riesgos emergentes y cómo la organización vive pendiente de esas tendencias e incertidumbres que requieren que se hagan ajustes en la estrategia. Entonces aquí hay un nuevo concepto y es relativamente reciente, y es cómo la organización monitorea esas alertas y esos temas o esas variables emergentes que podrían generar un impacto importante en la organización. Entonces, aquí la pregunta que de pronto cada uno tiene que hacerse y llevarse de pronto a su modelo organizacional a futuro es cómo estamos nosotros monitoreando y haciéndole seguimiento a esas variables en el mercado de forma que yo identifique rápidamente riesgos. ¿Cuántas compañías de pronto en su momento, cuando empezó, por ejemplo, el boom de la pandemia, por allá en enero, febrero, que cada vez ya había como más noticias, cuántas compañías de pronto identificaron eso, lo metieron en su modelo de gestión de riesgos y empezaron a tomar acción? Por dar un ejemplo, ¿cierto? ¿De dónde vienen los riesgos estratégicos? Vienen de las fuerzas macroeconómicas, políticas o demográficas. Entonces, riesgos de los cambios en la población, en los gustos poblacionales, en las nuevas políticas del gobierno, en las tendencias económicas. Pueden venir de las tendencias de industria, ¿cierto? Nuevos modelos de innovación, nuevas tecnologías. En la industria energética, pues ya se está empezando a hablar mucho del uso de drones para hacer, por ejemplo, inventarios, para hacer triangulaciones en los inventarios de productos, o otras tecnologías ya de robótica para hacer exploración y demás. Los riesgos estratégicos también pueden venir de los cambios legales y regulatorios, pueden venir de los cambios en el comportamiento del consumidor. Una industria como la de ustedes, en la cual algunas compañías puedan explotar materiales que sean relevantes para la construcción de tecnología, por ejemplo, pues tienen que estar muy pendientes de hacia dónde se está moviendo el mercado tecnológico y de los microchips y procesadores que utilizan, por ejemplo, ese tipo de materiales. Y por último, como mencionaba ahora, de los avances tecnológicos. Pongámonos de acuerdo en qué es un riesgo emergente. Lo primero es que los riesgos emergentes es muy difícil medirlos directamente en términos de impacto y probabilidad. Ustedes se preguntarán, bueno, ¿pero por qué? Porque muchas veces los riesgos emergentes, y aquí vamos a empezar con las características de un riesgo emergente, son riesgos que van atados a un alto nivel de incertidumbre, empezando por ahí. Es decir, el nivel de incertidumbre es tan alto que a veces ni siquiera se sabe realmente qué tan rápido puede llegar a materializarse o cuál es la verdadera probabilidad de su materialización. Entonces, son riesgos que
que son difíciles de evaluar desde esa perspectiva. Son cosas, por ejemplo, tomo mucho el ejemplo de la pandemia. Probablemente en enero, algunos de ustedes que se han sentado en algún comité gerencial a decir, oiga, hay una noticia de una pandemia, probablemente había tan poca información que era muy difícil decir, oiga, sí, es que esto va a llegar a Perú, y es que sí nos va a afectar, y es que nos va a tocar cerrar las plantas y las minas y demás, porque no había suficiente información. La relevancia no puede estar clara, vamos como de la mano de lo que mencionaba yo ahorita, es una tendencia que de pronto aún no le ha pasado a otras empresas en la industria, aún no han tenido que enfrentarla, entonces no necesariamente tenemos tan claro qué hay que hacer. Difíciles de definir y comunicar, no siempre sabemos como de qué estamos hablando. Las fuentes pueden estar en otras industrias o geografías. Empecemos tomemos nuevamente el ejemplo de la pandemia. Estábamos hablando de otros países donde ya se empezaron a ver casos, no sabíamos qué tan viable o qué tan rápido iba a llegar. Y muchas veces no hay una historia del análogo. Caso, ejemplo, la pandemia, donde la última pandemia, digamos, de una relevancia mundial probablemente fue hace mucho tiempo. En el camino hubo otras donde se contuvieron rápidamente, entonces, pues no necesariamente había una historia suficiente como para llegar a medir adecuadamente el posible impacto de la pandemia. Entonces, los riesgos emergentes en general, cuando uno habla de una variable macroeconómica, pues puede que nos impacte mucho o puede que no. Entonces, toca identificar ese riesgo emergente y entrar a analizarlo y a estudiarlo y a monitorear su evolución en nivel de detalle importante, versus un riesgo normal, llamémoslo así, de la organización, que ya haga parte del modelo de gestión de riesgos de la organización, que es un riesgo que ya conocemos. Si estamos hablando de un riesgo de seguridad y salud del trabajo, ustedes ya lo conocen, ya saben cuáles son los factores de riesgo, ya saben cuáles son las posibles causas raíces, ya tienen estadísticas de cada cuánto hay accidentes en las organizaciones, y ustedes ya saben cada cuánto puede ser que en la organización puedan suceder este tipo de accidentes y demás. Entonces, en ese caso, ustedes ya tienen una historia y es un riesgo que pueden analizar más fácilmente. Vamos a hablar ahora de áreas de alto impacto para la gestión de riesgos. Perdón que me devolví. Ok, perdón. Y para cerrar un poco esta parte de los riesgos emergentes, ¿cómo se hace un taller de riesgos emergentes? Porque esa es una pregunta muy importante. Muchas veces en las organizaciones pues se habla de riesgos emergentes, pero no se sabe cómo empezar a mover el tema. Como que, bueno, pero ¿por dónde empezamos? Entonces, lo primero es, esto es un ejercicio donde hay que pensar fuera, thinking outside the box, como dirían los americanos, hay que pensar fuera de la caja. Hay que entrar a tener una perspectiva más amplia sobre el tema. Y yo puedo tener unos inputs para estos talleres. Un primer input importante ahí puede ser el registro de riesgos corporativos. Ya sabemos qué tendencias y qué variables son relevantes para nuestra estrategia. Las publicaciones externas del negocio, cuáles son las entidades que publican estudios referentes a la industria, a las tendencias, publicaciones externas como, por ejemplo, los bancos centrales hacen unos análisis trimestrales o semestrales de los fundamentales de la economía, donde analizan rubro por rubro, industria por industria, cómo va cada uno de los subsegmentos en la industria minera, por ejemplo, cómo ha evolucionado el sector petrolero, cómo está evolucionando el dólar, la tasa de desempleo. Entonces, los estudios de fundamentales de la economía son claves en estos análisis, y entrevistas a expertos de la industria. Con eso, pues se identifican las principales amenazas. Entonces, hay ejemplos de amenazas: poblaciones envejecidas, entornos de TI complejos, piratería, etcétera. Y esto se puede clasificar en fuentes de riesgos específicos y se identifican los posibles riesgos a los que puede estar sometida la información. Después, la organización. Después de esto, pues hay que sentarnos, después de identificar esas fuentes y esos posibles riesgos, hay que sentar a seleccionar cuáles de esos riesgos vamos a analizar, porque tú puedes terminar con 20 o 30 temas de estos, pero no todos son claves. Entonces, de alguna manera hay que hacer un ejercicio de priorización en términos de impacto y probabilidad relativa. Y hago énfasis en el concepto relativo, porque es que no estamos hablando
de hacer un análisis de impacto y probabilidad como los que ustedes conocen, sino que estamos hablando de probabilidad relativa, es decir, cuál es mi mejor estimación a hoy de qué tan viable es que esto se nos materialice, porque no lo sabemos. Es un riesgo emergente, es algo que probablemente no conocemos y es algo que nos falta todavía analizar mucho más. Y con esa base ya empezamos a alinearnos con los registros de riesgos de la organización y se empiezan a usar herramientas para analizarlos y empezar a analizar el costo-beneficio de monitorear esos riesgos emergentes y cuáles son los próximos pasos. Puede ser que, digamos, este riesgo emergente, volvemos a retomar el escenario de la pandemia, este riesgo emergente suena importante. Siguientes pasos. Vamos a definir un grupo de análisis en la organización para que en 2 semanas o en 1 semana consiga toda la información que pueda sobre este tema y nos diga, oigan, sí, esto tiene sentido, tenemos que prepararnos o no, desechemos la amenaza porque creemos que la probabilidad realmente es baja. Entonces vamos a hablar un poco como de algunas tendencias claves en estos momentos de cara a la gestión de riesgos y cómo el escenario actual ha ido modelando este tipo de tendencias. Una primera tendencia importante es el fortalecimiento de las líneas de defensa. Para los que no estén familiarizados con el concepto de líneas de defensa, pues básicamente lo que estamos buscando es asegurar, que entre las 3 líneas de defensa, y explico un poco qué son las 3 líneas. La primera línea son los del negocio, los que mueven el negocio en el día a día, los que asumen los riesgos y los que tienen que gestionarlos. La segunda línea son las áreas de monitoreo y apoyo metodológico, como gestión de riesgos, control interno, áreas de cumplimiento. Y la tercera línea, pues los auditores internos, que entiendo en el auditorio también hay algún grupo de auditores. Cómo entre las 3 nos aseguramos que hay mejor comunicación y evitamos sobrelapar trabajo para ser más eficientes y más efectivos en la gestión y el monitoreo de los riesgos. Una segunda tendencia muy importante es la evaluación dinámica de riesgos. Como les mencionaba al inicio, pues tenemos que dejar ese paradigma de que hacemos un par de talleres anuales y con eso sobrevivimos, porque no es así. Los tiempos recientes lo han demostrado. Así no nos funciona esto. Y la auditoría interna ágil. Aquí viene un tercer tema importante. Necesitamos que la auditoría interna también mejore sus modelos de auditoría para darnos respuestas más rápidas y con mayor valor agregado y más con una perspectiva más amplia. Las analíticas y el monitoreo continuo, tema clave en estos momentos. Los riesgos de ciberseguridad, ahí vamos a hablar un poco de eso. Vamos a hablar de la empresa extendida, porque los riesgos ya no están solo en nuestra compañía. Entonces vamos a hablar un poco de cómo se construye un modelo de monitoreo de riesgos de empresa extendida. Vamos a hablar rápidamente de gestión de crisis y por último vamos a hablar de lo que se llama el Digital Assurance, sobre todo en 2 temáticas que se han vuelto muy importantes en estos momentos, son la nube y la robótica. Como pueden ver en estas temáticas, casi que por cada temática podríamos hacer otra sesión de estas. Así que voy a tratar de ser como muy sucinto y ir a los temas relevantes, porque cada tema puede tener mucho de dónde entrar a analizar y hablar al respecto. Las líneas de defensa. Voy a hablar rápidamente como de las 3 principales desafíos que hay en estos momentos. 1, racionalizar la gestión de riesgos. Necesitamos eficiencia, eficacia e identificar redundancias. A veces las organizaciones se enfrascan en riesgos que de pronto no hacen tanto daño, como hablábamos al inicio, o que si llegaran a materializarse, pues son manejables, pero no le gastan el tiempo a los temas críticos del negocio y muchas veces hay unas redundancias complejas, donde la primera línea tiene un montón de controles, la segunda línea fuera de eso monitorea y la tercera línea fuera de eso hace auditoría. Entonces, ahí hay que empezar a racionalizar la gestión de riesgos. Una forma de hacerlo, y esto es un tip desde la perspectiva práctica, es hacer un cuadro de aseguramiento, un mapa de aseguramiento, y es este riesgo, qué está haciendo la primera línea, qué está haciendo la segunda línea y qué está haciendo la tercera línea. Demos un ejemplo, un riesgo de compras fraudulentas, solamente los riesgos operativos es mucho más sencillo. La primera línea tiene una serie de controles, tiene lo que llamamos un three-way match, es decir, se aseguran de mapear antes de pagar que haya una factura, que esa coincida con una recepción y esa coincida con una orden de compra o un contrato.
Y fuera de eso, la segunda línea tiene unos indicadores y monitorea, y fuera de eso, la tercera línea es una auditoría a ese riesgo de compras no autorizadas o ficticias o fraudulentas. Bueno, ¿cómo racionalizamos eso para que haya un nivel suficiente de mitigación y de monitoreo sin que esto se nos vuelva un tema que nos quite tiempo para dedicarnos a otros temas estratégicos como los riesgos emergentes, ¿no? Otro segundo desafío importante aquí, la adopción de automatización. Y aquí vienen cosas como el aseguramiento automatizado, cómo construimos robots o herramientas analíticas que nos permitan, siguiendo de pronto con el ejemplo de las compras fraudulentas, que nos permitan tener una claridad de dónde hay compras, por ejemplo, que no hay coincidencias entre la recepción y la orden de compra o el contrato, cosa que ya empiezan a arrojarme alertas. Y eso se nos vuelven herramientas de monitoreo continuo y a su vez, como tanto la segunda, la primera, la segunda y la tercera línea usan analíticas y herramientas de monitoreo continuo que permitan hacerle seguimiento a esos riesgos. Y aquí ya empieza uno a meterse en temas un poco más complejos, como de qué tipos de analíticas puedo tener yo que me permitan monitorear riesgos emergentes. Por ejemplo, y una pregunta que les dejo en su radar es, ¿cómo en sus empresas están monitoreando el sentimiento popular? ¿Cómo están monitoreando lo que dice la prensa, lo que dicen los blogs, lo que dicen los websites, digamos, del mercado sobre la empresa? Donde de pronto en un Twitter o en un Facebook está alguien diciendo deberíamos ir a bloquear la vía que queda entrando a la mina tal. ¿Quién está monitoreando eso y cómo lo están monitoreando en las redes y en todos los millones de páginas donde alguien podría estar diciendo organicémonos y hagamos esto contra tal compañía? Entonces, aquí ya empieza uno a hablar de cómo tengo yo herramientas que me permitan monitorear esas señales en el mercado, y ahora vamos a hablar un poco de eso. Y por último, pues asistir a la primera y segunda línea a la opción del aseguramiento por diseño. Cómo involucramos robóticas, cómo mejoramos los controles en tiempo real y pues cómo metemos esos controles en los proyectos de implementación de nuevas herramientas y demás. Entonces aquí hay tres retos muy importantes. Los demás van más dirigidos un poco a los auditores, en el caso del soporte a las unidades de negocio y a los resultados de alta calidad. Ahí no me voy a detener mucho, pero creo que aquí hay unos retos muy interesantes porque a veces las tres líneas trabajan muy descoordinadamente y al final ni dan el aseguramiento debido y de pronto se terminan gastando muchos recursos en la organización. Entonces, ahí hay un tema importante para entrar hacia adelante. Luego viene la evaluación dinámica de riesgos. Un tema aquí muy importante y es, como les mencionaba yo ahora, cómo yo le doy una vuelta a ese programa de gestión de riesgos para que me permita identificar casi que en tiempo real alertas. Oye, entre ayer y hoy subió el 30% el dólar, algo está pasando. Oye, entre ayer y hoy han empezado a reunirse en la ciudad o en el municipio más cercano a la mina grupos de gente a hacer concertaciones públicas. ¿Cómo identifico yo eso rápido para decir, oye, ¿será que nos van a bloquear la vía? ¿Será que tenemos que empezar a activar un plan de emergencia? Entonces, aquí, pues hay como varios temas. Uno, revisar las metodologías actuales de medición de riesgos para asegurar que sí están al día y que sí van a permitir identificar riesgos emergentes. Interactuar más frecuentemente con las partes interesadas para entender los nuevos riesgos. Ahí toca aumentar la comunicación con los stakeholders de la organización, con las mismas comunidades, hablar más inclusive con las mismas instancias del gobierno, reguladores, abrir más canales de comunicación con accionistas, con los líderes de la organización, para asegurar que como área de riesgos o de auditoría, pues monitoreamos más de cerca y recibimos ese feedback de las preocupaciones que tienen en la organización. Y pues un tema muy importante, enfoques ágiles para el plan de auditoría también, cosa que dé resultados más prontos. A la derecha tenemos una lista de posibles riesgos que han cambiado en este escenario. Eso se lo dejamos en los materiales para que ustedes lo revisen. Pero hay una gran cantidad de temas que se movieron muchísimo durante este periodo de pandemia. Muchos temas asociados a seguros, a flujos de capital,
la planeación operacional, por ejemplo, el apoyo a clientes, inclusive temas como el lavado de dinero se estaba complicando en ciertas industrias porque se estaban volviendo sujetos a intentos de lavar dinero utilizando las compañías, debido a que muchos controles se tuvieron que erosionar de cara a lo que fue la pandemia, ¿no? Muchas compañías entraron a operar en contingencia y desmontaron muchos de los controles del día a día por las limitaciones de recursos. Entonces, ¿cómo hacer una evaluación de riesgos dinámica? Entonces, hablemos de las partes cualitativas de las evaluaciones de riesgo. Como todos seguramente conocerán, pues, los análisis de riesgos, una parte cualitativa y una parte cuantitativa. En la parte cualitativa, pues, ¿a dónde nos ceñimos hoy en día? A un juicio de algún experto en la organización que nos diga la probabilidad es alta o media o baja, o el impacto es alto o medio o bajo, sobre un análisis cualitativo que muchas veces termina siendo muy subjetivo. Entonces, las tendencias en gestión de riesgos van hacia llevar estas metodologías a que cada vez estén más apoyadas en información. Entonces, para los temas cualitativos, pues hay una gran cantidad de información afuera del mercado, no hay datos no estructurados. Para menos todos, como en el contexto que es un dato no estructurado, pues ahí es donde aparecen, por ejemplo, notas de entrevistas, artículos de prensa, análisis de riesgos que hacen entidades como esas grandes compañías calificadoras, fuentes de datos externos, como las redes sociales. Entonces ustedes dirán, bueno, pero ¿yo qué hago con esa información? Ahí empieza a aparecer un concepto técnico llamado dato no estructurado, y se llama no estructurados porque no es información de la compañía en la cual yo sé que la puedo o la tengo en una tabla, en una base de datos y que el dato representa esto. Eso no lo sé. Pero entonces ahí ya empiezan a usarse metodologías para estructurar, por ejemplo, lo que se llama en términos de Big Data, lagunas de datos o data lakes, donde yo puedo tirar en ese lago toda esa cantidad de información y después utilizo estructuras de Machine Learning y de análisis de información para ir construyendo cadenas que sean significativas para mí e ir estructurando esos eneagramas, es decir, esos patrones de búsqueda. Entonces, uno empieza a definir cuáles son esos patrones, esos criterios, y empieza uno a coger toda esa información e interrogarla. Entonces uno empieza y empieza con cosas tan sencillas como donde esté el nombre de mi compañía, extráigame esa información, y con el tiempo esas herramientas empiezan a aprender que donde esté el nombre y donde haya ciertos términos, esa información es clave y ahí puede haber un riesgo. Entonces ahí ya se empiezan a asociar cadenas de búsqueda pensando en los diferentes riesgos que queremos analizar para ver si hay algún riesgo emergente. Entonces empiezan a buscar el nombre de la compañía atado a palabras como motín, como bloqueo, como contaminación, en el caso de la industria minera, donde ese tipo de cosas son muy dicientes, y empieza uno a identificar que, oye, mira, en un blog de una industria o en un blog de una página especializada en temas mineros, hay 250 personas que siguieron un hilo de comunicación hablando de mi empresa y estaban hablando de un caso de contaminación de un río y de pronto ni siquiera nosotros sabíamos. Un camión se volcó ayer y de pronto todavía no lo teníamos claro, o alguien fue y hizo algo en contravía de cualquier instrucción de la organización, fue y vació algún tipo de combustible, y entonces eso se nos está volviendo un problema reputacional porque ya hay 250 personas en un blog hablando de cómo esta compañía hizo este tipo de actividades que están en contra de. Entonces, lo que se busca es generar herramientas que cojan toda esa información, millones de páginas web, páginas de reguladores, páginas de competidores, inclusive de proveedores relevantes, y analicen todo ese contenido de información y nos muestren un dashboard casi en tiempo real o lo más dinámico posible, dependerá mucho de la estructura de la información y de las herramientas que construyamos, y que nos permita empezar a identificar dónde hay tendencias. Entonces ahí es donde salen esos dashboards, como les decía yo ahora, aquí hay una amenaza, pero aquí hay otra tendencia muy fuerte que se está discutiendo. En algunas páginas de algunos reguladores ha surgido un nuevo borrador de una posible regulación, y eso también es una amenaza para nosotros porque esa nueva regulación nos puede llevar a tener que invertir millones de dólares para poder seguir operando. Entonces, eso es lo que se busca con estos modelos. Esto toma tiempo, hay que empezar a construir poco a poco, hay que empezar por identificar bien qué queremos buscar y empezar a construir dichas herramientas.
Luego viene, ok, es como si perdiera a veces el control de la presentación. Les pido excusas. Ok, entonces ahora vienen las evaluaciones cuantitativas. Las cuantitativas, pues son usualmente con información de la organización, con KPIs, con datos cuantitativos del negocio, y pues aquí lo que se busca es, como esa información la conocemos de dentro de la organización, es más fácil probablemente, fácil no en cantidad de trabajo, sino fácil en términos conceptuales, de entender esos datos estructurados y de organizar herramientas analíticas que nos permitan, casi que en tiempo real, identificar cómo está fluyendo la información del negocio y qué tendencias hay. El ejemplo sencillo que les daba ahora de las compras. Eso se debe volver un dashboard donde dicen, este mes tenemos una serie de compras donde no hay un match con lo que se pidió y con lo que se autorizó como tal en la orden de compra. Entonces, ahí se empiezan a analizar esas tendencias. La suma de las dos, tanto las cuantitativas como las cualitativas, nos deberían permitir tener tableros de indicadores de riesgos emergentes o de alertas que permitan hacer que la organización reaccione más rápido y que tome acciones prontamente cuando ve que hay una alerta muy fuerte sobre algún riesgo y se vuelve una alerta creíble. Entonces hay que empezar a gestionarlo. Estas herramientas en la industria minera, por ejemplo, tenemos un caso de una gran minera global que tiene operaciones también en Perú y que ha desarrollado herramientas de este tipo para monitorear toda una serie de alertas en diferentes regiones, en diferentes geografías, y que les permita tener ese tablero de riesgos emergentes y poder monitorearlo y tomar acciones. En el caso de las compañías que están distribuidas geográficamente, pues esto ayuda mucho porque hay áreas de control y monitoreo que están en el corporativo, por ejemplo, y les permite ya tener una visibilidad mayor. Las analíticas, aquí estamos hablando un poco más de monitorear controles. Aquí nos estamos yendo a un nivel más de control interno. Antes, digamos, en los dos slides anteriores estábamos hablando más de gestión y monitoreo de riesgos. Estamos hablando un poco más de control interno. Tener analíticas dirigidas, en particular compañías que tienen que cumplir con normas o con leyes como la ley SOX, pues hay mucha prueba repetitiva que se puede automatizar y se puede quitar esa cantidad de trabajo de las áreas de auditoría. Y poco a poco lo que se busca es ir desarrollando herramientas de monitoreo continuo de controles, herramientas que nos saquen alertas de dónde están fallando los controles y que esas herramientas, independientemente de quién las desarrolle, muchas veces estas herramientas empiezan por desarrollarlas el auditor interno. Pero la idea es que vayan migrando hacia la segunda y la primera línea, de forma que se apropien del perfil de riesgo y de las alertas y empiecen a hacer, llamémoslo así, autoevaluaciones de cómo está evolucionando el riesgo. Un ejemplo de cómo lucen estos dashboards de analíticas que permiten identificar patrones, desviaciones, etcétera, de forma que yo pueda mostrar cómo están funcionando los controles. Este tipo de analíticas son un poquito más sencillas que las que describía yo en los slides anteriores de monitoreo de patrones externos, que ahí ya toca empezar a usar machine learning, toca usar temas de procesamiento del lenguaje natural. Hay herramientas, por ejemplo, que pueden escucharte una grabación y decirte, ahí hay un posible fraude, hay una alerta de fraude porque se usaron estas palabras, se usaron este tipo de sentencias que pueden indicar que hay un patrón de fraude. Aquí estamos hablando de analíticas que pueden desarrollarse en herramientas un poquito más sencillas, con visualizadores por encima tipo Power BI o Tableau, pero que son muy útiles a la hora de construir un dashboard integrado. A nivel de ciberseguridad, pues hay muchas tendencias en estos momentos o temáticas relevantes. Las amenazas cada vez son más volátiles y sofisticadas, ustedes lo han visto recientemente, inclusive hoy en día, si uno se va al dark web, puede contratar inclusive el crimen como un servicio, se pueden contratar hackers fácilmente. La junta directiva cada vez tiene el ojo más puesto de cara a lo que es el riesgo de ciberseguridad, y cada vez pues se busca que el Chief Information Security Officer, o lo que se llama el CISO, pues tenga un rol más estratégico, más de asesor. Los negocios digitales, pues cada vez hay más
más experiencia de los clientes, cada vez hay desarrollos más ágiles, hay ciertas industrias, de pronto ustedes no son tan impactados directamente, pero el sector financiero sí tiene un impacto muy fuerte en la necesidad de seguir innovando cada día y de sacar nuevos productos y servicios, porque si no lo saca la competencia, ¿no? Entonces, pues ahí hay un riesgo importante. Hoy en día, con todo el tema del cloud computing, pues nos estamos metiendo en riesgos de lo que se llama shadow IT, es aquella tecnología que de pronto nosotros, para darle legado todo a un tercero en la nube, pues no sabemos cómo está siendo controlada y demás. Pues las tecnologías de seguridad pues cada vez se están consolidando más, y lo importante al final del día es centrarnos cada vez más en lo que se llama las joyas de la corona, y es esos activos de información relevantes para proteger en la organización. A nivel de empresas tendida, pues como ustedes miran a la izquierda, pues la organización tiene cualquier cantidad de terceros, desde investigación y desarrollo, logísticas, procurement, terceros que nos ayudan en talento, en gestión de clientes, empresas de seguros, empresas de tecnología. Entonces, hay que generar mecanismos para monitorear los riesgos que nos pueden traer esos terceros, ¿no? Evaluar el ciclo de vida de dichos terceros, desde su selección, su monitoreo, terminación, hacer monitoreo recurrente de la solidez financiera. Muchas veces en la industria encuentro unos mineras o empresas petroleras que dependen de ciertos proveedores que son grandes jugadores a nivel mundial y que muchas veces se quiebran en otro país y no nos damos cuenta a tiempo precisamente porque no tenemos un buen programa de monitoreo de alertas que monitorear la solidez financiera de esas compañías. Hay que tener en cuenta los temas de seguridad y confidencialidad, que cada vez con tanta regulación, tanta normativa que hay, pues esos temas cada vez se nos pueden volver un tema reputacional mucho más fuerte por las normas de protección de datos, las prácticas laborales, el riesgo de concentración en terceros, depender de un tercero de una forma importante no necesariamente es una buena estrategia, o si nos vemos abocados a que tenemos que depender, pues hay que monitorear muy bien los riesgos y tomar medidas compensatorias, digámoslo, si en caso de que ese tercero falle, cómo voy a retomar yo la operación. Y por último, temas como la continuidad del negocio. A nivel de robótica, pues aquí no me voy a detener mucho, que el tema es un poco técnico, digamos, pensando como en la profundidad, pero digamos que hay como 4 grandes riesgos, cuatro frentes, llamémoslo así, de riesgos que pueden surgir con los programas de RPA. Lo primero, riesgos en el programa en sí, diseños inadecuados de los algoritmos de los robots o diseños o desarrollos inadecuados del código, complicaciones en la implementaciones descentralizadas que al final hagan que haya ambientes separados, más difíciles de monitorear. A nivel de los riesgos en las plataformas en sí, la automatización de los procesos que utilicen RPA sin herramientas de RPA, sin considerar los controles en las plataformas, como digamos en general funciona un robot, es que yo lo desarrollo y lo lanzo a través de una plataforma que es la que lo administra, lo ejecuta y me entrega los resultados. Esas plataformas también pueden tener vulnerabilidades de seguridad. No solo están las vulnerabilidades de seguridad en el robot que desarrollo, ni en los sistemas de donde se van a extraer la información, sino que también la misma plataforma puede tener problemas. Esos orquestadores o orquestadores, por decirlo en español, pues pueden tener problemas también y pueden llevar inclusive a interrupciones de procesamiento. Riesgos en los mismos bots, en los mismos activos, donde pues no hay un inventario, donde no haya documentación suficiente, donde hay errores en el procesamiento. Y pues por último, riesgos de seguridad en los accesos a dichos robots. Hay robots que se desarrollan y se mandan con cuentas genéricas, que empiezan a generar problemas de licenciamiento, de brechas de seguridad, o que se almacenen credenciales de acceso a la información de la compañía en los mismos robots. Entonces, hay una serie de riesgos en la robótica y pues en estos tiempos de crisis, muchas empresas se han visto abocadas a empezar a desarrollar robots y a hacer una transformación digital importante, porque la operación remota los llevó a darse cuenta que tenían grandes limitaciones en la forma de operar y que por ende pues necesitaban hacer proyectos de transformación digital. Son muchos los clientes que nos buscan en estos momentos a nosotros para que los ayudemos a hacer procesos de transformación digital y que nos metamos en temas de seguridad y de gestión de riesgos en dichos procesos. Entonces hay un tema importante que a veces las compañías, dentro del afán
por rediseñar su modelo de operación, pues no dejan de lado estos temas importantes de seguridad. En los temas de la nube, pues aquí tenemos como unos temas importantes de riesgos. Primero, el riesgo de concentración. Tenemos un solo proveedor o un grupo de proveedores que son los que manejan las nubes grandes, las importantes. El tema del Shadow IT que les comentaba ahora, y es que yo tampoco sé qué tecnología están utilizando muchas veces allá y no sabemos qué controles tienen. El riesgo de terceras partes, donde pues dependeremos de unos controles que implemente un proveedor. Los gaps de control, no se están implementando controles tampoco al interior de la compañía para sopesar o gestionar esos riesgos. Y por último, pues aquí viene el tema de las superficies de ataque, donde al irnos a la nube, pues la centralización hace que la superficie de ataque, que se define como cuáles son los equipos, servidores y demás que están expuestos a un posible ataque externo, pues no los conocemos o por ser centralizados, pues el riesgo puede ser mayor y no sabemos cómo atacarlo muchas veces. Eso era lo que les queríamos contar de los principales temas desde la perspectiva de tendencias en la gestión de riesgos en estos tiempos de crisis. Como les mencionaba ahora, pues hay temas de estos que pueden dar para una charla entera. Entonces, dicho esto, pues abro para sesión de preguntas y creo que en el chat inclusive ya hay algunas. Te devuelvo la palabra, Mónica. Sí, muchas gracias, Gustavo. De verdad, un tema súper interesante, muy buena la presentación. Yo he tomado acá nota de muchas cosas y ha despertado obviamente el interés de nuestro público. Ahí tenemos varias preguntitas. Yo también tengo las mías y a ver si alcanza el tiempo, vemos las mías. Empecemos con lo que nos ha escrito, por ejemplo, María del Carmen. María del Carmen nos pregunta un poco más orientado al tema documental y darle la formalidad a este tema de gestión de riesgos. Entonces ella nos pregunta, ¿no? Nos dice, si bien se maneja el tema de las 3 líneas de defensa, que es un modelo que ya muchos conocemos, ¿no? Principalmente en el campo de auditoría, ¿no? Muchas empresas lo vienen trabajando, pero como que de manera práctica. No necesariamente está estandarizado. Y ella pregunta, ¿esto se debería documentar? ¿Deberíamos colocarse? O sea, ¿qué se recomienda? Es lo que pregunta ella, ¿no? ¿Debería colocarse en algún documento donde diga quién pertenece a cada una de estas líneas en relación al tema de gestión de riesgos? Y si esto fuera así, ¿quién lo debería liderar? ¿No? ¿Quién debería aprobar ese documento? Que si bien se consideraría que es del proceso o de alguna manera en base a la experiencia, auditoría interna podría ser un facilitador para establecer un poco este orden de formalidad en documentos. Vale, una pregunta muy interesante porque lo que menciona María del Carmen es muy cierto. Hay compañías que en la práctica tienen un cierto modelo, pero formalmente pues nadie realmente sabe o conoce cómo funciona. Aquí hay como varias posibilidades para manejar este tema. Uno es quién es el dueño como tal de la gestión de riesgos. Es decir, quién es la última instancia que responde por la formalidad metodológica de la gestión de riesgos. Y esa área que deberá aglutinar los diferentes tipos de riesgos en la organización es la que debería, dentro de sus manuales, tener claramente esa definición de las diferentes líneas. Y dentro de los manuales de la organización debería haber un anexo de políticas donde se defina claramente las responsabilidades de cada línea. Y ahí se debería definir quiénes están en cada línea. Entonces, aquí viene como una zona gris un poco porque hay áreas de segunda línea que no saben que son de segunda línea. El área legal, por ejemplo. El área legal es un área de segunda línea, es alguien que te monitorea contratos, te monitorea en qué problemas te vas a meter y te dice, tengamos cuidado porque ahí tenemos una gran exposición. Muchas veces esas áreas no saben que son de segunda línea. No estoy diciendo que todas las áreas legales sean de segunda línea, no estoy dando un ejemplo de muchas organizaciones donde sí funcionan así, ¿cierto? Áreas que son de segunda línea, seguridad. No solo seguridad de la información, sino seguridad física y ambiental. Son áreas de segunda línea y muchas veces la misma compañía ni siquiera sabe que son así. ¿Por qué son de segunda línea? Porque son áreas que monitorean, que dan lineamiento metodológico. Entonces, eso tiene que quedar claro en el marco de gestión de riesgos de la organización y ahí debería haber un documento de políticas, procedimientos y en esas políticas tener la claridad de qué es la responsabilidad de cada uno de esos elementos en la segunda línea. Y yo agregaría, y en mi experiencia lo hemos hecho en clientes, desarrollar un flujo de comunicación del modelo de gestión de riesgos, donde se sepa cada uno de esos niveles quién reporta qué información y a quién se la reporta. Porque ahí es donde se pierde también mucho del
del tema, y es quién es el que consolida riesgos y le reporta eso a la alta dirección. Y ese manual pues debe ser aprobado por la alta gerencia y si lo que queremos es que el sistema tenga un nivel de preponderancia e importancia de la organización importante, pues la junta directiva debe involucrarse y ser parte de la aprobación de ese manual y de la definición de dichas políticas y de los incentivos detrás de toda la gestión de riesgos. Que si auditoría debe liderar, o podría, pero guardando las salvaguardas que pide el Instituto de Auditores Internos para evitar que el auditor interno cruce esa línea y se vuelva segunda o primera línea. Entonces, el auditor puede facilitar ciertas cosas de cara a la gestión de riesgos, pero como facilitador, más no como decisor. Entonces, no es el auditor el que debe definir o tomar decisiones de cara a la gestión de riesgos. No sé, María Carmen, si la respuesta fue lo suficientemente clara para responder tu pregunta. Sí. Mira, yo veo que sí, porque ella preguntaba también el tema de quién debe formalizar o quién debe autorizar esto, ¿no? Y entiendo pues que viene desde la gerencia, ¿no? Viene desde la junta directiva, el directorio. Correcto, esa era como que la pregunta, gracias. Luego tenemos otra pregunta de Jenny Vidalón. Ella nos pregunta, muy preocupados por ese tema de justamente los monitoreos de redes, ¿no? De esta presencia. Ella lo que quiere saber es si se requeriría contar con un servicio que maneje esta Big Data, hay aplicaciones, software, o cualquier empresa lo puede manejar, ¿no? Un poco que de repente nos amplíes un poco cómo se hace este monitoreo en redes. Vale, súper. Una primera claridad aquí, Jenny, es, esto es una solución, no es una herramienta, es una solución construida sobre un conjunto de herramientas. Entonces, supongamos que tú me dices, vamos a desarrollar un modelo de monitoreo de todo este tema en redes y vamos a armar toda esta solución. Entonces, hay herramientas específicas que te pueden monitorear reguladores. Hay herramientas específicas que te monitorean lo que dicen en las redes. Hay herramientas específicas que monitorean, por ejemplo, patentes, donde hay patentes a nivel mundial y que han ido patentando. Entonces, dependiendo de los riesgos que a ti te interesen y lo que sean amenazas relevantes para ustedes y estén dentro del perfil de riesgos de la organización, se desarrollan esos dominios que queremos monitorear, se usan ciertas herramientas y eso se consolida en bases de información y en unos tableros que analizan dicha información, le dan un puntaje y dicen, ok, esta amenaza o este riesgo emergente es creíble y tiene un puntaje en rojo, este lo tiene en amarillo, este lo tiene en verde. Y sobre eso nos sentamos con especialistas y contigo como área de riesgos, digámoslo así, a analizar ese dashboard y a tomar decisiones. Entonces, de pronto cerrando tu pregunta, no es que haya un software solución total para el tema, porque depende de qué quieres monitorear. Y es más un servicio de monitoreo que una firma te puede prestar sobre la base de herramientas. Si tú quieres tener eso internamente, se puede, pero puede salir más costoso y más complejo de implementar porque vas a necesitar una cantidad de especialistas, analistas, expertos de industria y una serie de licencias de herramientas que también vas a tener que aprender a utilizar. Entonces, se puede, pero puede ser un poquito más largo el proceso. Es básicamente como el mensaje. Gracias, Gustavo. Y la siguiente pregunta de María del Carmen, y ya hablamos un poco del tema del manejo de gestión de riesgos. Ella dice, hay varios softwares en el mercado que apoyan a este tema de gestión de riesgos. Ella particularmente menciona de pronto el Team Risk Teammate, el Mayor Coso, pero pregunta qué software, ¿no? De pronto tú conoces y nos podrías pues recomendar como para estos manejos de gestión de riesgos. Ya entendería el monitoreo, ¿no? Sí, digamos que aquí hay que empezar, digamos que antes de hablar de software y de herramientas específicas, hay que empezar es por separar un poco de lo que es un software, herramienta para tu modelo de gestión de riesgos a nivel de la organización, como modelo de gestión de riesgos, es decir, más un software de gestión de riesgos, llamémoslo desde la perspectiva documental y de organizar el modelo de gestión de riesgos. Y otra cosa son herramientas para monitorear tendencias. Entonces, para darte un ejemplo, y me estoy alejando y me estoy dando el ejemplo más detallado, un software de detección de intrusos en tu organización es una herramienta de gestión de riesgos. Lo que pasa es que pues, TI siempre lo ve como una herramienta de tecnología
para proteger las redes, pero es una herramienta de gestión de riesgos que te va a dar unos resultados que tú tienes que incorporar en tu modelo. Pero cuando tú hablas de las herramientas que nombras aquí, pues estas son más herramientas que te ayudan a tener una estructura documental y a tener un repositorio donde esté toda tu información de riesgos. Entonces hay que separar los dos conceptos. Herramientas como las que tú nombras, hay muchas en el mercado, digamos, nosotros generalmente como firma pues no entramos como en recomendaciones específicas, tenemos inclusive herramientas propietarias nuestras que nos ayudan a todos estos temas. Entonces digamos que hablar de una herramienta que sea más efectiva para la gestión de riesgos, pues depende de qué estés hablando, porque si estás hablando de herramientas documentarias, muchas pueden funcionar y hay que configurarlas y tener la información, pero por detrás va lo que te hablaba ahora o lo que les hablaba ahora, de qué otras herramientas tengo yo para monitorear esos dominios de riesgos. ¿Qué otras herramientas tengo yo para ir a mirar las alertas en las páginas web, en los reguladores, cómo monitoreo una serie de tendencias y cómo traigo esa información, la recopilo, la analizo y la meto dentro de mi modelo de gestión de riesgos en la herramienta documental? Entonces son casos diferentes. No puedo entrar como a hablar de nombres o recomendar ninguna específica. Nosotros somos por naturaleza agnósticos en esto. Trabajamos con muchas de estas compañías y tenemos, como les mencionaba, pues nuestras propias herramientas también. Entonces, pero en general digamos que son como los dos frentes de trabajo que debes analizar de cara a la gestión de riesgos y a las posibles herramientas. Gracias, Gustavo, por la respuesta. Y acá hay una preguntita que también continúa de María del Carmen, pero de pronto si ella podría intervenir para aclarárnosla sería mejor, ¿no? Porque lo que ella preguntaba era si también hay software de gestión de riesgos que nos permite interactuar con terceros del negocio, pero sí me queda un poco en duda la pregunta, ¿no? O sea, me imagino monitorear a los terceros, pero bueno, eso habría que, no sé si estás, María del Carmen, que de pronto nos puedes aclarar un poco la consulta vía micrófono. Pues mira, yo... Ya estoy. Hola. Adelante, María del Carmen. Adelante. ¿Cómo está, Gustavo? Muchas gracias por la conferencia, de verdad muy interesante. Buenas tardes, Mónica. En realidad sí, como escuché en la ponencia de que también se podría gestionar riesgos con los terceros, llámese proveedores, de repente algún cheque, algo que algunas controles de cumplimiento que podrían tener, que nos podían ayudar a monitorear los riesgos. Entonces, en los software que yo he usado, la mayoría se usan con usuarios internos o clientes internos, ¿no? Entonces, no sé si en el mercado existe, ¿no?, que me permita interactuar con proveedores y clientes que son básicamente clientes externos o usuarios externos a la compañía. Sí, ahí depende, María del Carmen, muchas gracias por la pregunta. Ahí depende de que estemos hablando nuevamente. Si tú hablas de tu software documental, pues depende de lo que quieras hacer. Tú puedes documentar los riesgos y los controles que tienes en el procesamiento de esos terceros, los evalúas, puedes darles acceso al tercero que te haga autoevaluaciones, te diga cómo está gestionando esos riesgos. Pero si estás hablando de analizar alertas en tus terceros, pues aquí viene el tema nuevamente que mencionaba yo de los dominios de riesgo, donde yo puedo decir, ok, estos 10 clientes que son mi top 10, quiero monitorear cómo está su situación económica y qué noticias hay de ellos en el mercado, no hay que se quiebre y yo siga enviándoles producto, ¿cierto? Entonces, ahí donde ya desarrollamos con las otras herramientas que les mencionaba yo ahora para monitorear websites, periódicos y demás, qué noticia hay en Australia de mi cliente X o qué noticia hay en Estados Unidos de mi cliente Y. Entonces, ahí te sale una alerta y te dice, en el periódico más influyente de Estados Unidos, hoy sale una noticia donde dice, la compañía XX, que es tu cliente número 1, número 2, acaba de declararse en quiebra en Estados Unidos. Y de pronto tú le sigues despachando y 2 meses más tarde es que te dicen aquí localmente, oye, me quebré y no te puedo pagar. Entonces tuviste 2 meses de exposición de cartera y más en una industria como esta estamos hablando de millones de dólares, no estamos hablando de facturitas, sino de millones de dólares, porque en minería o en petróleo muchas veces tienen 3 clientes, 5 clientes. Entonces, eso ya son otro tipo de herramientas que te permiten desarrollando cadenas de búsquedas y con patrones de búsquedas en ciertos sitios, buscar noticias que haya sobre esos clientes o sobre esos proveedores. Entonces, con ese enfoque, sí, hay herramientas que te permiten, digámoslo así, interactuar, y el interactuar es buscar noticias e información de esas compañías.
para que tú tengas esas alertas de primera mano. Entonces sí las hay. Y por otro lado, pues si ya hablas de procesamiento en el caso de los terceros proveedores, pues también puedes tener otra serie de herramientas de gestión de riesgos, llamémoslo así, como los reportes de organizaciones del servicio, donde ellos te tienen que dar una opinión, donde dicen que sus procesos están bien, están funcionando y que la información que procesan para ti, por ejemplo, pues está protegida y demás. Pero esos son herramientas ya más de tipo control interno, auditoría, para que tú tengas esa información y sepas si los controles que ellos tienen son los adecuados o no. Espero haber respondido la pregunta, Americana. Sí, muchas gracias, Gustavo. Es correcto. Gracias. Muchas gracias por las preguntas de los ponentes. Y yo quisiera agregar una preguntita más, Gustavo, a ver si ahí alguien más se anima mientras aparece ahí alguna pregunta. Justamente en esta época de cambio que hablábamos, ¿no? O sea, cambios tan frecuentes, el tema de adaptabilidad, que tiene que ser una característica que todos pues debemos empezar ya a tener. ¿Qué es lo que recomendarías, ¿no? Para fortalecer justamente esta gestión de riesgos. ¿Cómo podríamos hacerla más dinámica y de pronto no esas revisiones, como decías tú al inicio, que se revisaba solo anualmente, por ahí en algunos casos cada 6 meses? ¿Cómo podemos trabajar en nuestras empresas para que esto sea mucho más dinámico? Sí, ahí hay como, hay un resumen de toda la charla, y es construir herramientas y metodologías más ágiles. Esos son como los dos grandes tips. Herramientas, como les mencionaba yo ahora, analíticas, monitoreos de fuentes externas, de informes, y se resume mucho como en los talleres de riesgos emergentes. ¿Cómo vuelvo eso parte del ADN del proceso de gestión de riesgos? ¿Cómo construir herramientas que me permitan monitorear? ¿Cómo yo mismo o los dueños del negocio desarrollan cultura de ir a monitorear ciertos informes de analistas, de especialistas? ¿Y cómo se desarrolla ese modelo de comunicación para que esas personas del negocio, o el gerente, el vicepresidente de operaciones, o el director de minería, que va a ir a todos los meses el último reporte de una revista, oye, aquí hay un riesgo para nosotros, y cómo alza la mano y cómo meten eso en el proceso de gestión de riesgos? Entonces, ese es como el primer tema, cómo construimos esas herramientas y cómo generamos esa cultura de reportar y hacer eso más dinámico. Y dos, pues cómo nos aseguramos de tener un modelo que nos permita internamente, también dentro de los procesos del negocio, detectar las alertas internas. Y eso va más de la mano de analíticas y desarrollar analíticas dentro de la compañía que te permitan identificar al interior de la organización cómo surgen o no riesgos emergentes, porque los riesgos emergentes también pueden ser internos. O sea, un riesgo emergente es, oye, les voy a dar un ejemplo sencillo. Cuando hay esos intentos de acceso a la planta, oye, pues que ya ha venido tres veces este mes alguien a decir que es el nuevo proveedor y nos hemos dado cuenta que esa persona no es. ¿Debería ser eso una alerta de un riesgo emergente? Claro, puede ser que haya alguna organización criminal tratando de entrar a la fábrica, a la planta, a la mina para hacer algo. Y nosotros estamos desechando una alerta, y es que 3 veces ha venido alguien a la portería a pasarse por alguien, ¿cierto? Es un ejemplo sencillo, pero muy diciente del riesgo emergente que no podemos estar identificando, porque no hay la cultura. Muchas gracias, Gustavo. Y solamente quisiera adicionar una pregunta más, que también lo mencionabas casi al final de la charla, en que hablabas del rol de los auditores internos, ¿no? Entonces, de pronto acá en la charla hay algunas personas que son auditores, y hablamos siempre, pues, las auditorías se realizan en base a gestión de riesgos, ¿no? Las auditorías se realizan en base a riesgos, auditorías basadas en riesgos. Pero ahora con estos cambios justamente de las tendencias en la gestión de riesgos, ¿cuáles consideras tú que serían esos retos para los auditores para que también vayan en línea acompañando estos cambios y esta rapidez con que hay que estar todos pendientes? Claro, aquí voy a dar un mensaje interesante que nos dio una vez un miembro de un directorio de cara a un apoyo que estaban buscando para transformar el área de auditoría interna. Y es que el miembro del directorio lo que nos decía es, nosotros invertimos un presupuesto anual en un área de auditoría interna. Pero usualmente esa área de auditoría interna lo que hace es decirme lo que ya pasó. Y lo que ya pasó, pues casi que todos lo sabemos. Si hubo un fraude, pues ya pasó, ya lo supimos y ya lo entendimos. Pero quiero que el auditor también me ayude un poco más en decirme qué me puede pasar, ¿cierto? Y ahí es donde se necesita que el auditor interno también empiece a desarrollar
una cultura o una autoconciencia mayor en lo que es la gestión de riesgos y en cómo él también analiza esas tendencias, cómo ayuda a construir herramientas analíticas y demás, todo lo que hemos hablado durante toda la charla, para que él mismo también empiece a tener sus propios modelos y sea capaz de alzar la mano antes de que la misma organización inclusive se dé cuenta y diga, oiga, detectamos una alerta. Creo que es importante que la gerencia empiece ya a tomar gestión. Entonces hay un reto muy fuerte para el auditor interno porque muchas veces los auditores hacemos mucho trabajo, a veces ni siquiera el área es tan clave del negocio, a veces nos dedicamos más al operativo, al fraude, a lo que es más del día a día, y no a lo estratégico, por un lado. Y segundo, seguimos teniendo esquemas de trabajo muy lentos, muy poco ágiles y muy poco basados en riesgos. Y aquí viene un poco el concepto también de auditoría interna ágil. Y es que normalmente el auditor empieza una auditoría y hasta 2 o 3 meses después es que recorrió todo el proceso, cerró la auditoría y presentó un informe. Sí, Gustavo, al final creo que no se te escuchó mucho la última parte, en algún momento se perdió un poco de tu voz, no sé si será el micrófono. Pero en este momento ya me escuchan. Ahora sí, Vale, perfecto. pero en la última parte de la conclusión. Vale. Entonces estaba diciendo yo que hay que desarrollar modelos de auditoría interna ágil, de forma que la misma área de auditoría tenga herramientas que le permitan dar resultados más rápidos y los informes ya no pueden ser el típico informe de 200 páginas que estamos enseñando a los auditores, llenos de anexos, sino que hay que empezar a desarrollar tableros dinámicos que le permitan al mismo dueño del negocio entrar, mirar los datos, mirar la información y estar comunicando mucho más rápido los informes, los resultados. Muchas gracias Gustavo. De verdad que muy importante todo lo que nos has comentado, las tendencias, los cambios y como bien dices al final, estos tendencias y estos cambios va a todo nivel. No solamente estamos hablando de gestión de riesgos, sino también en la metodología de cómo aplicamos y cómo hacemos uso de estos riesgos, ¿no? El anticiparse. Creo que esto es lo principal. Ya no veo más preguntas en el chat. Pero igual les recuerdo que esta información está quedando disponible en las redes sociales de la sociedad para que la puedan consultar cuando vean y la puedan compartir con sus equipos. De verdad que muchas gracias, muy valioso lo que hemos recibido el día de hoy y esperamos verlos en otra oportunidad en los siguientes webinars que esté haciendo la sociedad. Muchas gracias, Gustavo, al equipo de Deloitte que está detrás y a todo el equipo de la sociedad que ha organizado este evento. Muchas gracias a todos y estamos a disposición para cualquier inquietud o tema que quieran profundizar sin ningún inconveniente. Muchas gracias y buenas noches para todos, a seguirse cuidando. Un Gracias. abrazo. Chao, chao.